algún método en el cual se utilizan este concepto de la teoría de redes y para ver qué aplicación tiene o qué aplicaciones tienen en la vida real. De hecho, tienen bastante uso o eh, lo vemos en bastantes ramas de la ingeniería, el uso de las redes. Y es lo que vamos a ir comentando poco a poco. Pero vamos a iniciar como siempre viendo algunos conceptos básicos para como ir entrando en materia, ir cachando de qué estamos hablando y vamos a cerrar el curso con la clase de hoy con un ejercicio en el cual apliquemos eh, el método o el tema que estamos viendo. Bueno, entonces lo que vamos a ver se trata o habla sobre el concepto básico en teoría de redes. Primero definamos qué es una red y se dice que es un conjunto de puntos llamados nodos o vértices y líneas que los unen llamados arcos o ligaduras. Entonces, al final de cuentas, nosotros pues sí tenemos el concepto, ¿verdad? De qué son estas, una red, por ejemplo, podría ser una red de transporte, una red eléctrica, o un modelo de transbordo. O sea, sí tenemos nosotros los conceptos de qué son las redes. Eh, y al final de cuentas lo podríamos definir como un conjunto de puntos llamados nodos, los cuales están interconectados entre sí por medio de líneas o arcos. Y también los arcos se etiquetan con los nombres de los nodos en sus puntos terminales. Por ejemplo, AB es el arco entre los nodos A y B. Acá también cambia un poquito dependiendo, más que todo, a veces hay que entender un poquito cómo, porque yo podría llamar, por ejemplo, si yo tuviera enumerados mis nodos, por ejemplo, este fuera el 1, 2, 3, y este fuera mi nodo 4. Por ejemplo, la arista, más que todo esto, acá creo que no había pierde porque acá, bueno, más bien yo debería llamarlos como con A, B, C y D. Entonces, esta podría ser la arista A. Bueno, lo vamos a volver a hacer, perdón, es que no se veía bien ahí. Por ejemplo, yo les decía que hay que tener un poquito de técnica cuando estamos haciendo redes a nivel de proyectos y estamos enlistando las actividades, porque nosotros debemos de iniciar una actividad. Por ejemplo, si fuera mi actividad A, acá yo estoy como instanciando mi actividad A. Pues porque no la podría dejar como en el aire, o sea, de decir, esta es mi actividad A, pero ¿a dónde termina? Entonces debería como que esa primera instancia le voy a llamar yo A, y ya de mi actividad A, por ejemplo, si ya hubiera una actividad B o C, entonces sí, ya yo podría generar ahí 2 nodos. Y si mis actividades B y C dependen de mi actividad A, entonces ya podría yo generar algo de este tipo. Bueno, serían los vértices los que se llamarían así, ¿verdad? Solo habría que tener un poquito de, de claro ese concepto. Básicamente eso se logra también con tema de ejercicios. Ahora cuando estamos trabajando, por ejemplo, a nivel de matemático y solo estamos haciendo recorridos de árboles, por ejemplo, por algún método para saber cuál es la ruta más óptima,
o el costo mínimo, pues yo solo aplico una búsqueda, un algoritmo de búsqueda o un algoritmo que me haga un recorrido y yo voy a saber, por ejemplo, cuál es la ruta más óptima para llegar a mi nuevo destino. Posiblemente haya un nodo de transbordo que llegue directo, no sé, pues es un poco más, tal vez más fácil, o solo es de aplicar matemáticamente un, un algoritmo y hacer un recorrido de un nodo. Pero cuando estamos enlistando actividades de un proyecto, sí, tendríamos que empezar, por ejemplo, cuando instanciamos la primera actividad, por ejemplo, en mi primera actividad debería ser A, y ya de mi actividad A deberían de haber conexiones a, mis, a las actividades de las cuales precede la actividad A. Es un pequeño tema ahí de concepto que ya cuando ustedes estén en, por ejemplo, generando rutas críticas en un proyecto o estén generando em, fechas de terminación más temprana o fecha de finalización más larga, cosas de ese tipo, es donde se van a poder como notar un poquito la diferencia. Pero en realidad no es un tema de qué preocuparse mucho. También tenemos el concepto de lo que es arcos dirigidos. Dice que un arco es dirigido cuando tiene un flujo en una sola dirección y esta indica con una cabeza de flecha al final del arco o línea en la dirección del flujo. Básicamente, lo que indica es que, por ejemplo, el flujo que estamos siguiendo es hacia la derecha, ¿verdad? Y buscando, no sé, algún destino o, o alguna meta, algún objetivo. Entonces, a eso se le llama arcos dirigidos. Dice que es un arco es dirigido cuando tiene un flujo en una sola dirección y esta indica con una cabeza de flecha al final del arco o la línea en la dirección del flujo. Básicamente solo le estamos dando una dirección a, a nuestro flujo. Y tenemos los arcos no dirigidos, un arco donde se permite el flujo en ambas direcciones. Bueno, esto sería como lo contrario. Eh, ¿Cuándo se permitiría un flujo en ambas direcciones? Pues cuando no tenemos un arco dirigido, ¿verdad? Es lo contrario, solo tenemos el nodo em, para donde nos indica que posiblemente aquí hay ciudades o hay carreteras y vamos a poder interconectar todas esas ciudades o esas carreteras y o enviar flujos como lo estuvimos viendo en transbordo. em, que podíamos enviar cantidades de producto de una ciudad a otro y realizar transbordos. Pero en este caso podríamos ir tanto para la derecha como para la izquierda. Sí, Diego. Inge, buena, es una pregunta Sí. para representar los arcos no dirigidos. ¿Se le ponen flechas en ambas vías o ninguna flecha? Podría estar de las dos formas, porque en ambas significa que tienen un flujo en ambas direcciones. Porque si no le pones flechas a la arista o al arco, podría entenderse de que tiene comunicación en ambas vías. Igual si le pones flecha de los dos lados, también podrías indicar eh, ese flujo bidireccional. En cambio, si solo lleva arco o punta de un lado, entonces sí tú ya indicas claramente que solo tiene vía hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de donde tú agregues la punta de la flecha. Ok, gracias. Ok. Y de hecho, en temas, cuando estamos trabajando, cuando por ejemplo lleven cursos, pues no sé si ya llevaron estructura de datos o inteligencia artificial,
cosas de ese tipo cuando estamos resolviendo problemas de programación, de búsqueda, de generar un orden. En inteligencia artificial, cuando revisamos los distintos métodos para resolver problemas, casi todo se basa en temas de nodos, ¿verdad? O sea, eh, la forma en cómo resolvemos nosotros un problema con un nivel de programación alto. O sea, para empezar el problema, ustedes lo deben de ejemplificar en una matriz y poder generar estados y esos estados de alguna forma transformarlos en un árbol de decisión, y ese árbol de decisión ustedes le van a poder aplicar un algoritmo de búsqueda, un algoritmo para resolver problemas, un algoritmo de optimización. O sea, en este caso, matemáticamente, pues ahí no llevan flujo los arcos, pero en este caso que estamos nosotros trabajando ahorita, la mayoría de veces es con un flujo hacia la derecha, porque lo que necesitamos, como lo vamos a enfocar más adelante, de esta presentación, lo vamos a enfocar a un tema como de planificación de proyectos. Eso sí deberíamos de tener como un sentido o un flujo para aplicar para aplicarle el flujo a este diagrama. También tenemos el concepto de trayectoria, que dice que es una sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos. Sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos. Ok, entonces podríamos tener una sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos. Podríamos tener algo de este tipo. Trayectoria del nodo I a nodo J es una sucesión de arcos cuya dirección, si la tienen, es hacia el nodo J. Es factible. Esto lo podríamos ver, incluso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando, cuando ya nos adentremos más al modelo de redes. Trayectoria no dirigida. Una trayectoria no dirigida del nodo I al nodo J es una sucesión de arcos cuya dirección sí la tienen y puede ser hacia o desde el nodo J. Ok, este sería lo mismo, pero en este caso sin un flujo claro en los arcos, ¿verdad? Y una red dirigida es una red que tiene solo arcos dirigidos. Ok, todos son arcos dirigidos, ¿verdad? Todos deberían de tener esta estructura. Un poquito de teoría como para ir refrescando lo que es una trayectoria, lo que es una red, lo que son los arcos, pero creo que aquí no nos vamos a complicar mucho. Una red no dirigida es una red donde todos sus arcos no son dirigidos. Red conexa, una red conexa es una red en la que cada par de nodos está conectado. Se dice que dos nodos están conectados y la red contiene al menos una trayectoria no dirigida entre ellos. Se debe resaltar que no es necesario que la trayectoria sea dirigida aun cuando la red sea dirigida. Capacidad de arco, este tema también es importante, es la cantidad máxima de flujo, quizá infinito, que puede circular en un arco dirigido. Bueno, pues si lo vemos, por ejemplo, ¿qué será? Si lo vemos a nivel de redes, por decir algo. Si ustedes tienen aquí un enlace, no sé, con una capacidad de 100 megabytes, bueno, entonces su capacidad de flujo máximo podría ser, su capacidad de flujo máximo en un determinado momento podría ser nada más de 100 megabytes. O sea, si ustedes necesitan transferir 200 megabytes por segundo, o sea, no va a ser de capacidad, o en un determinado, puedan pasar 100, estos mismos 100 megabytes,
pues, o sea, ustedes podrían, no sé, si ya pasaron 50 megas en un día, ya solo pueden, o sea, solo su capacidad está limitada a 50 megas más, o sea, aunque lo hayan hecho en la mañanita o al mediodía, si hay una capacidad indicada, em, o es como el transporte de productos, para que quede más claro. Si ustedes sobre ese flujo, sobre esa carretera, en un día solo pueden transportar 80 toneladas y ya transportaron 40, ya solo su capacidad ya se queda disminuida, ¿verdad? Si vuelven a pasar otros 20, pues ya solo se les va quedando 20. Es un tema que lo vamos a trabajar más adelante con ejercicios. El tema de capacidad o de transporte de productos por nodos de red. Acá también en estas capacidades de arco, también podríamos hablar de las capacidades. Estas podrían estar delimitadas o restringidas en los orígenes o en los almacenes. Por ejemplo, si yo tengo un nodo A y un nodo B, mi capacidad de A, por ejemplo, solo van a ser, es de 100. Y por ejemplo, ¿y qué pasaría si yo quiero mandar 100 del almacén B hasta el almacén J, por ejemplo? En el almacén B solo tengo una capacidad de 50, entonces acá tendría un cuello de botella a la mitad de mi capacidad en el almacén A, entonces tendría que buscar yo una ruta distinta para, para poder realizar ese, o para poder transportar esa mercadería que debo yo transportar y que por ejemplo, mi ruta óptima para llegar a J es de A a B, pero tengo un problema que solo puedo transportar la mitad de esa capacidad. Entonces debería yo buscar otras rutas alternativas que posiblemente sean más caras o signifiquen mayor inversión en tiempo o me generen un mayor desgaste en llantas o en mis vehículos. Bueno, ahí se consideran muchas cosas, pero el concepto sería en las capacidades están delimitadas muchas veces. Tal vez, si como lo vamos a ver nosotros, no va a ser tanto en capacidad de arco, pero sí en capacidad de proveedores o de almacenes de transbordo, o, o muchas veces también van a estar delimitados por la demanda que tengamos en ese momento dado. Nodo fuente o nodo origen tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo excede al flujo que entra en él. Y nodo demanda o nodo destino es el caso contrario al nodo fuente, donde el flujo que llega excede al que sale de él. Bueno, vamos a continuar. Tenemos también el nodo transbordo, que este tema lo hemos estado trabajando, o bueno, lo trabajamos la semana pasada, donde ya vimos que podemos tener no solo almacenes o temas de oferta y demanda, sino que también podemos tener nodos de transbordo o nodos de almacenamiento para poder aplicar cierto tema de logística. ¿Y qué es esto? Dice, satisface la conservación del flujo, es decir, el flujo que entra es igual al flujo que sale. Era lo que veíamos en el tema de la clase del sábado pasado, donde teníamos algunos conceptos básicos tanto para definir la oferta, la demanda, como los temas de transbordo. Matemáticamente podemos hacer esa referencia. Esta terminología se utiliza en el desarrollo del algoritmo. ¿Se recuperará alguno de los conceptos? Bueno, pero este tema ya lo hemos trabajado en ejercicios.
Yo creo que aquí no va a haber también un tema complicado. Teoría de redes en la vida real. Como les digo, yo he trabajado un poco en el área de las telecomunicaciones. Se ve mucho ahí el tema de cómo nosotros podemos diseñar o tener puntos de acceso, por ejemplo, si no, lo vemos como a nivel de un corporativo. Por ejemplo, bueno, este es el corporativo y estos son los niveles, ¿verdad? Del nivel 1 al nivel 4 y que cada uno de estos niveles esté conectado, bueno, por ejemplo, que cada nivel tenga más o menos 100 personas, o se me hace mucho, pero bueno, cada nivel tiene 100 personas. Eh, todos estos usuarios, por ejemplo, yo debería de alimentarlos a mi red de datos, yo debería estarlos alimentando con unos switches de acceso para proveerles los servicios de red en cada nivel. Acá deberían de haber N conexiones hacia mis usuarios donde yo les proveo los servicios de la red interna, ¿verdad? Para consumir servicios corporativos, el portal corporativo, el portal de capacitaciones, los temas de Honestel, cosas de ese tipo. Pero, y debería haber como un equipo de seguridad eh, o un firewall, para entrar un poquito más en concepto, el cual esté filtrando toda esa información que mis usuarios consumen para yo aplicar algunas políticas de seguridad, ¿verdad? Algunas políticas anti-spam, algunas políticas de traffic shaping para que no me saturen mis capacidades, cosas de ese tipo, ¿verdad? Algunos puertos especiales que yo deniego o yo le doy acceso. Y sobre ese debería haber un ruteador principal, el cual sepa si el tráfico lo voy a enviar hacia internet o, o el tráfico lo voy a enviar a las distintas alianzas que tengo. Bueno, este era un círculo, pero no lo hice círculo. Hacia otros, o son conexiones hacia otros bancos, ¿verdad? Podría ser. Entonces, vemos cómo conceptualmente la teoría de redes en la vida real se aplica constantemente, porque, como les digo, con el simple hecho de poder ver que a nivel de las telecomunicaciones, nosotros con este tipo de programas o con este tipo de conceptos podríamos visualizar cómo, cómo las redes de telecomunicaciones se comportan como nodos de redes, ¿verdad? Donde yo tengo que satisfacer o donde yo tengo que darle servicio a N cantidad de usuarios, pero yo tengo que estar revisando en ese momento, por ejemplo, mis capacidades, qué tanto, porque por ejemplo, esta capacidad acá debería tener un ancho de banda disponible, ¿verdad? No sé, de unos 100 megas. Entonces yo dentro de mi firewall yo debería, dentro de este nodo, esto podría ser como un nodo transbordo, dentro de este firewall yo debería estar dejando pasar, por ejemplo, herramientas como Meet, como Zoom, herramientas de trabajo. Me pasó no hace mucho en la empresa. No han querido invertir en firewalls, que hay que actualizar el firewall. Entonces nuestra capacidad de internet pues no era tan grande, ¿verdad? Y,
y la mayoría de usuarios en qué consumía esos recursos, pues todos se acostumbraron en la empresa a estar trabajando y escuchando música de YouTube en línea o otras cosas de ese tipo, pero si ya lo multiplicamos por 80, 100 usuarios, no va a haber ancho de banda que alcance. Entonces, como en este nodo de transbordo, si lo queremos ver desde algún punto de vista, yo podría estar aplicando políticas para estar, por ejemplo, lo primero que hice yo fue, ya con la nueva implementación que hicimos, fue decir que YouTube solo pudiera consumir 10 megas de todo el enlace que ahora tengo, que es una capacidad bárbara de Internet. Estoy arriba de 100 megas, por darles un dato, arriba de 100 megas de capacidad de ancho de banda. Entonces ya todo esto, pues si ustedes lo quisieran amplificar porque no les pueden dar una explicación técnica a un gerente o un director, entonces podríamos aplicar un nodo como el de teoría de redes para poder ejemplificar, bueno, aquí tengo mis usuarios, acá los tengo por niveles, en estos nodos ejemplifican mis switches y pues sí poder ahondar un poquito más en el tema o en los temas, ¿verdad? Si le damos un poquito al concepto que traemos, dice, los problemas de redes surgen en una gran variedad de situaciones. Las redes de transporte, que es otro tema, ¿verdad? Las redes, bueno, podría ser las redes de transporte a nivel de telecomunicaciones, a nivel carreteras, lo que fuera. Temas, las redes eléctricas y de comunicaciones parecidas a lo que les acabo de comentar, predominan en la vida diaria. La representación de redes se utiliza ampliamente en áreas tan diversas como producción, distribución, planeación de proyectos. Acá en la parte de planeación de proyectos me quisiera yo detener un momento. Y de hecho a ese punto es el que vamos, ese es el ejercicio del que vamos a ir a atacar ahorita, pero un caso real es de mi persona, ¿verdad? Estamos renovando un sistema de servicios telefónicos en la empresa y necesitábamos, o bueno, la verdad, se estaba realizando un proyecto donde como somos muy poquitas personas para atacar una gran cantidad de proyectos el día a día, la dirección solicitó un cronograma de actividades, pero la verdad el proyecto que estábamos realizando era muy fuerte, muy intenso, como para ir a sentarnos con mi director financiero y poderles explicar todo este tema. Entonces, se hizo un Gantt sencillo en Excel en donde se listó las principales actividades en función de un ciclo de vida del proyecto. De hecho, yo lo realicé en función del ciclo de vida del proyecto, las actividades principales y sobre ese se ejecutó un Gantt y pues la verdad quedó sencillo y muy fácil de entender. ¿A qué punto voy? Con el tema de las redes y con lo que vamos a estar viendo en un momento, que es el método PERT-CPM, nosotros podemos identificar algunas tareas de las más importantes para empezar como a sentar las bases para planificar los tiempos de un proyecto. Y como que esas son las tareas principales para la planeación de proyectos. La gente que trabaja aquí en planeación de proyectos no me dejará mentir, pero lo primero que ustedes tienen, o los primeros temas que uno hace cuando está planificando proyectos es la identificación de esas tareas, ¿verdad? Como las tareas más importantes, primero es enlistarlas y descubrirlas y obviamente deben llevar una secuencia de un inicio a un fin para poder ejecutar un proyecto. Entonces, ya con eso ustedes ya logran avanzar bastante. Obviamente deben de tener noción de cuál es el tiempo que debería llevar cada actividad. ¿Para qué? O sea, ustedes podrían enlistar una lista de actividades de un proyecto
y, por ejemplo, meterla a un Microsoft Project y ya les funciona, pero ¿cuál es la diferencia en que lo hagan ustedes o, no, o nosotros si no tenemos mucha experiencia versus alguien que se dedica o que sabe mucho de este tema? Pues simplemente la persona que tiene experiencia va a implementar ese proyecto en tiempo, y en costos y llegando a implementar los alcances que se tuvo ese proyecto versus lo que nosotros decimos, bueno, tal vez nosotros sí vamos a cumplir los alcances o los objetivos, pero como no teníamos experiencia en asignarle el tiempo a esas actividades, posiblemente no cumplamos en una de las restricciones más importantes de un proyecto, que es el tema de tiempo, ¿verdad? Y eso nos implica habernos salido de los costos también, porque no le pegamos, si no le pegamos al tiempo y si nos fuimos, ¿qué será? El 50% más de lo que se había planificado, si lo planificamos para 6 meses y nos lo tuvimos que llevar a 9, seguramente los costos de implementación van a subir. Entonces, bueno, también lo podemos usar para la localización de instalaciones, para la administración de recursos, que eso lo vamos a checar ahorita, cómo podemos administrar recursos también, y la planeación financiera. ¿Por qué planeación financiera? Porque cuando estamos trabajando proyectos, de alguna forma estamos haciendo planeación financiera también, porque de alguna forma identificamos qué tareas son las más caras o las más costosas, no solo en función del tiempo, sino en función de los costos. Y por ahí poder ir eh, realizando ajustes, ¿verdad? Ok. Bueno, ahorita le dimos como un repaso como a los conceptos básicos de lo que es la teoría de redes y algunos conceptos o temas de usos ya en la vida real. Y a continuación vamos a ver un poquito de lo que son algunos algoritmos o métodos para trabajar estos modelos de redes. Y entonces vamos a hablar de lo que es el método PERT y CPM. Tenemos los métodos PERT y CPM, que es uno para encontrar son métodos de evaluación y ruta crítica. Y estas herramientas son gráficas porque de hecho sí, trabajamos con nodos de redes que son utilizados en la gestión de proyectos para planificar un proyecto al fin de lograr su objetivo con éxito. Ustedes me van a decir, pues, pero en la vida real solo metemos esa información en un Microsoft Project y ya nos da todo eso, sí, pero si ustedes conocen bien eh, el concepto o pueden armar o planificar un proyecto, ¿cómo decirlo? Desde su fundamento o, o siguiendo una serie de pasos. Eso, en primer lugar, demuestra que tenemos mucho conocimiento o dominamos bien el tema, versus cuando ya estemos trabajando un proyecto, si ya sabemos y tenemos todo el expertise, o si podemos planificar un proyecto con PERT y CPM y encontrar la ruta crítica y saber dónde, por ejemplo, temas de ruta crítica es precisamente por eso, porque en la ruta crítica no podemos fallar, por eso es que estamos trazando, por ejemplo, así muy sencillamente, si esta es mi ruta crítica para terminar un proyecto de A a B, y yo sé que mi ruta crítica es de 100 días, yo sé que sí o sí no debo de fallar, porque todas estas actividades que están aquí no tienen holgura, entonces debo de cumplir a cabalidad con mi ruta crítica. Entonces, el objetivo de ambos métodos es determinar la duración del proyecto, perdón,
e identificar las actividades críticas. Importantísimo es eso. Cuando ustedes están planificando un proyecto, lo primero que les van a preguntar es en cuánto tiempo vas a implementar eso. Pues ustedes ya, bueno, en base a mi PERT de CPM, yo me voy a tardar 60 días. Y mi ruta crítica es esta, ¿verdad? Va. Identificar las tareas críticas. En otros cursos, cuando se enfocan mucho al tema de proyectos, este tema de la ruta crítica es importantísima, pero también algunas actividades críticas o hitos, también se le llaman, en los cuales yo he explicado a veces, es importante eso, porque a veces tenemos un tema de capacitación, capacitación, en donde en el ciclo de vida del proyecto es importante esta actividad a tal punto que yo no la puedo mover. Hagan de cuenta que esta capacitación está dada en el mes de enero. Entonces, pero no, la capacitación la van a dar ingenieros de Alemania. Entonces, esa fecha la debo de cumplir sí o sí y debo de prestar mucha atención porque si los ingenieros de Alemania, mi equipo de trabajo tengo yo gente en el interior y no pueden, y me van a decir, fíjate que mi gente no va a estar ese día y que reprogramarlo. Bueno, lo podríamos reprogramar, pero la gente de Alemania puede regresar hasta octubre. Entonces, si yo dejo, o ustedes como planificadores de proyectos, si ustedes dejan que esa actividad crítica no se cumple y se la tengan que llevar hasta octubre, o sea, ahí ya mataron bueno, y tal vez su proyecto terminaba en julio o en septiembre ya entregando todo. Entonces ahí se les va a morir el proyecto, bueno, ahí ya les mete mucho ruido, ¿verdad? O sea, son actividades críticas que debemos de tener bien identificadas y las cuales no se nos pueden echar a perder. Dice, la estimación basada en la distribución de PERT por medio de 3 valores de tiempo se realiza por medio de la siguiente fórmula. Importante aquí, nos van a dar, cuando estamos trabajando, aquí el objetivo de esto es encontrar los tiempos de mis actividades y poder encontrar las rutas críticas. Entonces, podemos trabajar con una fórmula la cual nos puede ayudar a tener, ¿cómo se es? Nos puede ayudar a obtener valores más certeros o más cocinados, por decirlo así. El tema de los proyectos y la estimación de tiempos ya en la vida real es mucho tema de la experiencia de cada ingeniero, porque ustedes, si alguien tiene aquí a cargo a un grupo de trabajo de desarrollo, un grupo de programación, ustedes no van, es raro pues que ustedes digan, sacame la fórmula de ahí de un PERT, un CPM y me das los días. Ustedes lo que hacen es, empiezan a planificar, ya yo para hacer un front me llevo 5 días, yo para diseñar mi base de datos 2 semanas, ya la estoy corriendo, ya estoy haciendo queries. ¿Vos cuánto te tardas en hacer el front? ¿Vos en cuánto haces el mantenimiento? Y así se van armando el, la duración de su proyecto. O si ya hicieron uno igual para contabilidad y ahora van a hacer uno para ventas, entonces me llevo lo mismo, o sea, por decir algo, ¿verdad? Si ustedes ya han hecho un análogo, pues seguramente van a tener un más o menos 5 o 10 días, tal vez van a mejorar un poquito porque ya tienen ahí la base de cómo trabajar. Parecido es esto, pero eso no quita que no hayan herramientas para poder. Bueno, está el otro punto, porque si yo soy nuevo y yo estoy nuevo y me están pidiendo que
me están pidiendo ahí un software para poder publicar los cursos de capacitación de la empresa, pero yo soy nuevo, entonces puedo basarme de esta fórmula como, bueno, yo no sé, yo no lo he hecho, pero puedo dar alguna fecha optimista, puedo dar una pesimista y tal vez la más probable, y como que sacar una mezcla de esas tres como para generar mis tiempos en mis actividades. Algo así funciona. Entonces, tenemos la fórmula. Pero primero veamos con qué valores vamos a trabajar. Vamos a trabajar con eh, el valor optimista, el valor pesimista y el valor más probable. Con esos tres datos vamos a alimentar nuestra fórmula, la cual va a estar dada por O, que es el optimista, más el pesimista, más el más probable por 4, y eso lo vamos a dividir dentro de 6, que es la fórmula que está por acá, ¿verdad? Entonces, esa es con la fórmula que vamos a trabajar y vamos a continuar. Estas técnicas de las que estamos hablando son esenciales para encontrar el camino crítico durante la etapa de la planificación. Era lo que les comentaba, para encontrar la ruta crítica, ¿verdad? En temas de proyectos eso es primordial. ¿Y esto para qué? Para que podamos, sería para que podamos implementar o ejecutar el proyecto, aplicando las restricciones que nos da la metodología de gestión de proyectos, ¿verdad? Que es tiempo, costo y los entregables, los alcances como tal. Bueno, hay más, pero esas son de las más críticas. Que las rutas críticas son aquellas que se deben realizar para que se realicen. Con esto encontraremos el camino crítico con el cual todas las actividades se realizan para terminar el proyecto. Ok, y dice, en conclusión, PERT busca encontrar la ruta óptima del tiempo de las actividades de un proyecto. Y CPM busca encontrar la ruta crítica para que se dé el final de un proyecto. Entonces nosotros vamos a aplicar ambas, ¿verdad? Vamos a encontrar el tiempo más óptimo como para poder darlo y vamos a encontrar la ruta crítica para poder alcanzar el proyecto. Antes de entrar al ejercicio, vamos a ver algunos. Vimos hace un momento lo que, bueno, al inicio de la clase vimos a nivel conceptual lo que significaba los conceptos fundamentales de redes, que es lo que era una red, un arco dirigido, un arco no dirigido, temas de flujo, pero también como vamos a tocar temas a nivel proyecto, tenemos que ver un poquito qué significa cada uno de estos conceptos. Solo déjenme tomar un traguito de agua, un momentito, ya regreso. Ok, entonces ya a nivel modelo de PER, CPM o proyectos, vamos a ver qué es una actividad. Esta se considera en términos generales una serie de operaciones realizadas por una persona o un grupo de personas en forma continua, sin interrupciones. Esto es importante, con tiempos medibles de inicio y terminación.
pues fundamental, temas de proyectos, ¿verdad? Tenemos la relación entre actividades. Es la forma lógica de cómo se conectan las diferentes actividades del proyecto. Esta relación se puede obtener por antecedentes o por consecuencia. Nosotros lo vamos a ver como por tema de precedencia, más que todo, porque como lo vamos a ver ahorita en un Excel, se van a poder dar cuenta cómo lo vamos a ver. Matriz de secuencia o de dependencia es la matriz en donde se coloca cada una de las actividades del proyecto y sus actividades secuenciales o precedentes. Es como nuestro tablero de transporte, más o menos, por decir algo. Lo único que aquí vamos a tener es la actividad, la precedencia, el nombre como tal de la actividad, y aquí podríamos tener la duración o el costo, ¿verdad? De todas las actividades que vayamos a trabajar. Entonces es como de los tableros que hemos visto al final de cuentas. También la matriz de tiempo, cada actividad se va implícito ahí. Todos los cálculos se hacen con la determinísticos. Y aquí era lo que les digo, aquí es puro tema de, de ¿cómo se llama? De experiencia. Y básicamente, como lo vimos en la fórmula, vamos a alimentar con 3 tipos de datos. El pesimista, como su nombre lo dice, el mayor tiempo posible en que se pueda realizar una actividad. Esto como consecuencia de un desperfecto de la maquinaria o errores de los operadores. Bueno, sí. Esto podría darse también, por ejemplo, si ustedes están implementando un proyecto, si estamos implementando el proyecto, pero para el cual vamos a necesitar el uso de alguna máquina que esté doblando algún tipo de hierro, pero ya sabemos que esa máquina pasa funcionando 3 días, se arruina 4 días, entonces si sabemos de que opera así gacho, entonces ya sabemos que esta actividad nosotros la vamos a hacer en 5 días, pero como ya sabemos de qué mal padece, la vamos a decir que la vamos a trabajar en 15, por tema de que ya sabemos que funciona mal. Tiempo optimista es el menor tiempo posible en el que se puede realizar una actividad. Esto como consecuencia de que todos los factores sean favorables. Aquí podría trabajar ustedes, por ejemplo, se me ocurre que aquí Diego Andrés, por ejemplo, él es un máster haciendo desarrollo web y le pidieron un sistemita ahí para llevar algún control de alumnos. Bueno, él posiblemente trabaje solo con tiempos optimistas, porque él ya sabe de que está en su mero mosh ahí, entonces él va a trabajar con tiempos optimistas. Bueno, pero de ahí me dicen a mí que, bueno, haga el mismo desarrollo, pero yo no soy no soy tan malo, pero tampoco soy tan bueno. Entonces, yo posiblemente trabaje con tiempos más probables, va a depender mucho. Y como yo les decía, eso aquí un tema de experiencia, entonces mejor trabajemos con la fórmula, ¿verdad? Entonces, acá con la formulita dice, como estos 3 tiempos se calcula el tiempo estimado, en el cual se obtiene el cálculo de un promedio ponderado utilizando la siguiente fórmula. El tiempo esperado, si se dan cuenta, aquí está la formulita, va a ser igual al tiempo más probable más 4 por el tiempo, vamos a ver, el tiempo más probable, se me olvidaron vamos a ver, es tiempo pesimista, los voy a apuntar aquí, sería tiempo pesimista, tiempo optimista y tiempo más probable. Ok, sería el tiempo pesimista más el tiempo más probable más el tiempo optimista dividido 6. Va, ok. Entonces, un evento se llama evento al momento de la iniciación o terminación de una actividad.
Y por último, las redes de proyecto es la representación gráfica del proyecto. Contiene cada una de las actividades a realizar, además de sus interrelaciones y secuencias. En este caso, los nodos de la red son los eventos del proyecto que se conectan a través de los arcos o aristas. Aquí es importante, era lo que les decía, que es la representación gráfica que se contiene cada una de las actividades a realizar, además de sus relaciones, en donde los nodos de la red son los eventos del proyecto que se conectan a través de los arcos o de las aristas. Ok, vamos a ver. Dice, si nos interesa que un proyecto, bueno, o qué nos interesa de un proyecto es hacer una estimación del tiempo que necesitamos para concluirlo. Una forma de realizar esta estimación es utilizar la gráfica de Gantt. Bueno, pero eso no lo vamos a trabajar ahorita, la cual es un cronograma de tiempos. Eso ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Y aquí vamos a graficar las actividades iniciales. Bueno, esto es para trabajar un Gantt, pero si quieren avancemos un poquito más. Se grafican las actividades que tienen que presentar las actividades. Bueno, y aquí ya viene la primera hoja de trabajo y ejercicio, que esto ya les va a quedar para la próxima semana. Y entonces voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Vamos a compartir la pantallita. Un momentito. Ok, me imagino ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Hay algún sí que me den por ahí? Sí, sí se puede, pero ahorita ya volviste a Sí, ok. Ahí está. El Excel ahí está. Va, bueno, entonces vamos a realizar aquí un ejercicio para ver. Acá dice, es como para armar una fiesta, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un proyectito ficticio como para armar una fiesta. Y acá ya tenemos listadas las actividades y el nombre de cada una de las actividades. Entonces, aquí es como para, ¿qué será esto? Programar una fiesta. Bueno, entonces, los conceptos aquí básicamente no es tanto el tema del proyecto, sino como captar el concepto que queremos trabajar. Entonces, si queremos enlistar las actividades principales para programar nuestra fiesta, bueno, vamos a revisar o vamos a tener, primero tenemos que elegir el lugar, invitar a nuestros amigos, ver qué música vamos a poner, limpiar el lugar, porque nos lo van a dar sucio, comprar las boquitas, qué bebidas vamos a servir, qué tipo de música, y vamos a después amueblar. Pues, ¿para qué voy a empezar a invitar? Tal vez ni lo voy a conseguir y me voy a quedar solo con las ganas. Ok, entonces,
es la actividad de elegir lugar y no como predecesora, no tiene ninguna actividad. Y sabemos que va a ser en la zona 5, por ejemplo, la fiesta. Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros cuates. Y vamos a invitar, pero ¿de qué depende de que yo pueda invitar a mis amigos? De que haya un lugar, porque yo le voy a decir, mira Juan, que te invito a mi fiesta, va a ser ahí en las 5. Entonces para que se dé esa actividad, yo tengo que saber que va a ser en la zona 5. Entonces, como predecesora le tengo a ¿sí? Mire, fíjense que la conexión se cayó por un momento, entonces prácticamente desde que empezó a explicarlo el Excel, nos perdimos. Ok. Sí, yo oía los soniditos, pero no pensé que me estuvieran hablando de ese tema. Vamos a ver. Sí. Espérenme, hoy sí me está fallando la garganta. Espérenme, otro poquito de agua, espérenme. Va que va. Entonces, ahí sí ya me escuchan. Sí, que lo que pasa es que como te dijo Diego y David, se cayó momentáneamente la plataforma y nos sacó a todos, básicamente, nos puso reconexión a todos de forma automática. Y seguía saliendo cuando regresamos todos. Ok. Va, entonces repetimos. Bueno, entonces, para poner un ejemplo para el tema de PERT y CPM de lo que estamos viendo de la parte de proyectos, vamos a ver la lista de actividades como que fuera un proyecto para programar una fiesta. Entonces, hagan de cuenta de que ustedes, su proyecto es programar una fiesta. Y vamos a suponer que esta lista de actividades está formada de la mejor forma para llevar a cabo el fiestón. Tal vez ustedes van a decir, ahí hace falta una cosa, hace falta otra, pero supongamos que es una lista de actividades decente para programar una fiesta. ¿Y cuáles son mis actividades principales? Elegir el lugar, invitar a mis cuates, elegir las canciones, vamos también a hacer una limpieza de nuestro salón, vamos a comprar las boquitas, qué vamos a dar de tomar, vamos a llevar disco, vamos a poner música en vivo, qué vamos a hacer. Y por último vamos a... ¿Qué manda? Vamos a poner... Y por último... Así va, para que salga más barato. No, que ahí se cruzan. Vamos, por último, vamos a poner la mesa y las sillas. Ya armado todo. Va. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer es elegir el lugar que va a ser en la zona 5. ¿Qué actividad predecesora tengo? Ninguna, porque para empezar a hablar o empezar a confirmar gente, yo tengo que tener un lugar donde hacer mi fiesta. Entonces, como actividad predecesora, yo no tengo nada. Mi siguiente actividad, una vez ya elegí que lo voy a hacer en la zona 5, voy a invitar a todos mis cuates. Y es hacer la actividad B como mi siguiente actividad, pero tengo una precedencia que como yo lo voy a hacer en función de un nodo, un nodo de red, o de un diagrama de red, como lo voy a hacer como un diagrama de red, entonces yo tengo que decir que mi actividad predecesora para es mi actividad A. O sea, yo tuve que elegir un lugar antes para decirles a mis amigos, porque por ejemplo, si yo no hubiera elegido, o sea, no tenía mucho sentido. Entonces ya tengo el lugar, invité a mis amigos. También voy a escoger como qué tipo de música quiero. Después de que yo ya escogí el lugar, ya sé dónde lo voy a hacer todo, entonces invito a mis cuates, escojo que yo voy a escoger música electrónica, por ejemplo.
o música de banda, porque mis cuates son muy fiesteros. Entonces ya tengo 2 actividades. Mi actividad C también va a tener una precedencia, que es mi actividad A. Bueno, ya tengo el lugar, ya invité a mis amigos, ya sé qué música voy a escoger. Posteriormente, pues conozco el lugar y tengo que hacer una limpieza del lugar. Y esta actividad va a tener como precedencia a B y a C. Como les digo, aquí es un tema que no es que esta sea la mejor forma, pero que estamos suponiendo que es como que vamos avanzando en la fiesta, ¿verdad? Entonces, yo ya elegí el lugar, ya invité a mis amigos, ya sé qué tipo de música, entonces voy a hacer este lugar porque ya esto sí va en serio, pues esto de plano sí va en serio. Después de que yo ya limpié el lugar y yo vi, no, sí, definitivamente aquí voy a hacer mis 15 años o mi boda, yo ya tengo el lugar, invité a mis amigos, sé qué música voy a tocar, ya lo limpié, se ve bien bonito, entonces yo voy a comprar mis bocadillos, es mi actividad E. Y para comprar mis bocadillos, ya cuenta que ya va llegando el día ahí de la fiesta, que ya estoy comprando las bebidas, las bebidas vienen abajo. Yo ya voy a ir a meter la comida al lugar ya porque ya está limpio. Entonces, esa actividad E va a depender de la actividad porque ya está limpio el lugar. También voy a comprar mis bebidas, toda mi horchata y mi rosa jamaica y todas esas cosas. También va a depender de mi actividad E, porque ya tengo todo limpio el lugar. Y también mi actividad G, que va a ser conseguir la música, o sea, conseguirla, o sea, ya sé qué tipo de música iba a ver, pero no había contratado a la disco o a la marimba o qué sé yo. Entonces, mi actividad E, F y G van a depender de mi actividad, van a tener como predecesoras a la actividad E. Y voy a poner la mesa, ya por último, lo último va a ser poner la mesa y las sillas, que ya es para ya lo ultimito, ¿va? Que ustedes ponen sus mesitas, sus sillas, tal vez las adornan, qué sé yo, pero para que se dé mi actividad H, yo tuve que haber finalizado, mis precedencias de esas actividades van a ser mis actividades E, F y G, que era comprar la comida, la bebida y la música. Entonces, yo ya tengo todo eso, entonces ya lo último es que vamos a rentar sillas, mesas y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, entonces yo ya armé ya identifiqué mis actividades más importantes para poder cumplir mi proyecto, que es programar una fiesta. Y también identifiqué qué actividades van antes y cuáles van después. Por ejemplo, porque no podía comprar comida y bebida y musicón así todo a lo loco y ni siquiera había invitado a mis amigos. Entonces, como normalmente ahora o en las fiestas, ustedes tratan de decirle cuando invitan a alguien, pero vas a llegar y todo para ir como estimando los gastos, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces, hagamos de cuenta que ya tenemos el nombre de nuestras actividades, las actividades como tal, ya tengo armadas mis precedencias. Entonces, yo, como la verdad yo no tengo experiencia programar fiestas, entonces voy a trabajar con los tiempos optimistas, con pesimistas, con tal vez el más probable para definir un tiempo esperado. Entonces me voy a valer de esta fórmula que está acá para generar mis tiempos, que yo digo, no, de plano con estos tiempos sí voy a trabajar. Pero entonces ahorita démosle, ¿cómo se dice? Pongamos los tiempos, los optimistas,
por ejemplo, no sé, en días, o el optimista, el más probable, obviamente tiene que ser más pequeño. El pesimista debe ser, obviamente, más grande que el... em, que el pesimista, ¿verdad? Entonces llenemos de valores aquí. Bueno, aquí si quieren, vamos a ver. Quitemos la fórmula que estaba ahí. Entonces, llenemos de datos. Voy a tratar aquí de que no me queden valores. ¿Valores qué? Decimales, pero si fuera decimales nos quedaría nada más ahí temas de aproximarlo, ¿verdad? De 0.5 para arriba lo aproximamos al número entero siguiente y de 4 para abajo pues lo dejamos como tal. Entonces es el 2, 4, 6, 3, 6, 8, 1. Mira, al final, esos tiempos que está poniendo usted ahí, si no los da el problema, o sea, los daría el problema, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta que yo aquí, tú en la vida real, por ejemplo, cuando trabajas proyectos, por ejemplo, acá te podrías ir así de una vez, 2, 4, yo calculo que en 6, yo calculo que en 5, yo calculo que en 8, o sea, tú puedes meter los días según tu experiencia. Pero supongamos Okay. que nosotros no tenemos experiencia en organizar fiestas, bueno, entonces hagámoslo en base como a nosotros creamos que nos va a funcionar mejor, ¿verdad? Como, como decir, yo estimo que por aquí va la cosa, ¿verdad? Porque también en la fórmula nos sirve como para digerir más ese dato, como para pulirlo más en base a nuestros tiempos que nosotros demos, porque nosotros estamos dando tiempos optimistas, o sea, el que nosotros creamos, ¿verdad? Siempre tomando de base eso. El que nosotros creamos que es el más optimista, nuestro tiempo más probable y nuestro tiempo pesimista. Porque, ¿qué pasaría si en elegir el lugar nosotros ya sabemos que, no sé, una barbaridad puede ser esto en 100 días? Eso nos va a cambiar un montón ahí el proyecto, ¿verdad? Pero por eso va a depender de sus tiempos. Porque, por ejemplo, en el ejercicio que yo les voy a dejar, dice, planifique la elaboración de un sistema web el cual pueda llevar el control de inventario de un supermercado. El cliente necesita conocer el tiempos optimistas, pesimistas, más probable de esperado, presentar la ruta crítica del proyecto y su diagrama de red. Obviamente esto muy a nivel macro, ¿verdad? O sea, las actividades más importantes para realizar este sistema. Cada quien en base a su experiencia y tarara, tarara. Pues, o sea, alguien que tiene mucha experiencia va a hacer esto rapidísimo. O sea, así es en la vida real. Cuando ustedes implementan proyectos, si ustedes no tienen experiencia, se van a tardar un año. Y si alguien es muy bueno, lo va a hacer en 3, 4 meses. O sea, depende. Así son los proyectos. Entonces, bueno, apliquemos la fórmula. La fórmula de tiempo esperado. Esta dice que va a ser igual al tiempo optimista más 4 por el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Y nos va a fallar. Y vamos a ver, dice ok, vamos a ver qué hicimos aquí. Dice, tiempo optimista, 4. Más 4 por el tiempo más probable, más el F, que era el tiempo pesimista. Y si quieren, pongámosle entre paréntesis. Ok, entonces ahora sí. Pero nos hace falta algo, que es la fórmula es dividido 6, ¿verdad?
Entonces ya aplicamos la fórmula, que es como para sacar un dato promedio o un dato más apegado a los tiempos que nosotros como Project Manager dimos a los optimistas, al probable y el pesimista. Entonces, de estos datos, él nos mandó un 3 y vamos a aplicar esto para las demás actividades. Y por ahí nos dio un dato decimal. Vamos a tratar de que no sea decimal para que no nos cueste. Por ejemplo, pongámoslo 4, ahí está. Para no estar trabajando con decimal. Entonces, vamos a trabajar con estos tiempos esperados. ¿Y cómo sacamos estos tiempos esperados? Bueno, apliqué la fórmula del tiempo esperado para los métodos per CPM. Entonces, ya mis tiempos, mis tiempos de mis actividades en estos, ¿verdad? Yo lo pude haber hecho a mano, pero como no tengo experiencia, me ayudé con la fórmula del tiempo esperado. Entonces, vamos a... Ok, entonces aquí ya generamos los tiempos con la fórmula. Vamos a ir a este siguiente cuadrito. Obviamente aquí yo ya tengo el diagrama de red hecho, porque si me pongo a hacerlo, nos ponemos a hacerlo aquí en vivo, no terminamos nunca. Pero lo vamos a ver cómo quedó. Aquí a la derecha tengo lo mismo, ¿verdad? Las actividades que traíamos y los tiempos, pues los estoy mandando a traer a este Excel. Entonces vamos a diagramar un nodo de red como este, en el cual lo que estamos haciendo es diagramar en base a... pero aquí lo que no traigo son las precedencias. Bueno, pero están acá, ¿verdad? Si no nos cambiamos aquí, o lo que podemos hacer es insertarlo. Vamos a ver. Si lo insertamos. Alguien me levantó la manita, va, ahorita voy. O bueno, sí, o que me solamente soy yo. Sí. Dime. Tiempo para el proyecto. El tiempo optimista no tendría que ser menor siempre que el tiempo probable. Espérate que se te fue el audio, amiguito. ¿Me puedes preguntar otra vez? O comentar, perdón. Te decía que si el tiempo optimista, yo tendría entendido de que tendría que ser menor siempre que el tiempo probable, porque sería el que más rápido tendríamos que hacer la actividad. No sé, Sí, es correcto. El optimista es el más pequeño, el probable es el intermedio y el pesimista es el más largo. Eso es porque creo que entonces tu tablita está equivocada en algunos puntitos de las actividades, porque pusiste el optimista mayor que el probable en algunas. Ok. Va, sí. Sí puede ser que como lo llenamos un poco ahorita así rapidito, pero obviamente ya cuando ustedes estemos llenando las actividades, obviamente el optimista, por ejemplo, el optimista va a ser, por ejemplo, 2, el más probable por ejemplo, 2 semanas, el más probable 4 semanas y el pesimista 6 semanas. Perfecto, gracias. Solo para que los chicos lo tomen en cuenta a la hora de la hora para hacerlo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, muchas gracias. Sí, ahorita como les digo, es un temita ahí de conceptual que estamos viendo, porque esto, ¿quién va a programar una fiesta ahorita? O sea, ¿me entienden? O sea, ya cuando estemos, por ejemplo, realizando sus actividades, ya algo un poquito más real, pues ya lo vamos checando. Va, entonces aquí igual alguien en la vida real, alguien que tiene, pues lo que les comentaba yo, alguien en la vida real con experiencia, bueno, yo me tardo 4 semanas, 5, 3, 2, 1, así. Pues esto es como una herramienta más, como para
los que no tenemos mucha experiencia en algún tipo de proyecto, pues podemos trabajar de esta forma. Y ya se trabó esto aquí, ok. Va, entonces ya generamos los tiempos. Y ya tenemos nuestras actividades y nuestras aquí es actividades predecesoras. Ok. Voy a hacer más pequeña esta. Ok, va, ahí estamos. Entonces, vamos, ¿qué manda? Ingeniero, con una pregunta, ¿ese documento de Excel usted lo va a compartir? Sí, lo voy a compartir. Pues está bien, gracias. Ok, va. Entonces, me voy a hacer correr un poquito para acá. Ok. Va, el siguiente punto que tenemos que realizar es diagramar diseñar nuestro diagrama que nace en función, en este caso, iniciamos con nuestra actividad, que si se dan cuenta, la actividad A se instanció acá en nodo 1 y 2. Era lo que les decía, o sea, acá se está instanciando elegir el lugar, pero yo no puedo, lo que les decía en la presentación, de que yo no puedo decir que se instanció A y hacer un nodo con una flechita y esa flechita no está en nada, o sea, no apunta o no finaliza en un nodo. Entonces, por eso es que sería elegir el lugar, lo tenemos representado entre el nodo, entre el que tenemos medio de esos dos nodos, en esa arista o en ese arco, yo estoy instanciando la actividad A. Y que es elegir el lugar. Después voy a instanciar la actividad B, que es invitar a mis amigos, y la estoy instanciando del nodo 2 a 4, que es la actividad B. Pero también tengo la actividad C, que es el playlist de canciones, que también se está instanciando o que tiene como predecesora la actividad A. Entonces, del nodo 1 al 3, estoy instanciando la actividad C. Ok, y entonces ya tengo instanciada la actividad A, la actividad B y la actividad C. Ok, entonces voy a poner aquí como en gris esto, como para que veamos de que esas ya las tenemos instanciadas. Todas como predecesoras A. Ok, de ahí tengo la actividad B, que sería esta, que es la de limpiar el lugar, la actividad D de dedo. Esa tiene como predecesoras B y C. Entonces yo instancio la actividad D, que tiene como predecesora la actividad, el nodo 2, que es la actividad D, pero como acuérdense que aquí dejamos como en el aire la actividad C, pero la actividad C, según nuestro diagrama, vemos que termina, o la actividad D tiene como predecesoras, ¿qué sería? B y C. Entonces, C la tengo aquí con una arista o con un arco rojo, porque por tema de concepto de diagramación de redes, yo lo debo de finalizar, no la puedo dejar aquí en el aire. Y como ya sé que sus predecesoras son para mi actividad de mis predecesoras son B y C, B
acá vemos que sí es predecesora de D, entonces por eso C también la finalizo aquí, en donde se origina la instancia de D, porque ahí debe de finalizar mi actividad C. Entonces ya tengo mis diagramas, mis primer cuatro actividades en mi diagrama de red. Hagan de cuenta que ahorita estamos en la actividad D. En la actividad D, que es el nodo 4. Ok. Entonces, tengo mi actividad E, que es la de comprar los bocadillos. Esta actividad E se instancia del nodo 5 al 8 y esta, vamos a ver, teníamos, y tengo también la actividad F, que es comprar las bebidas, que también sale de la actividad D, que está aquí arriba, acá arribita, ¿verdad? La actividad F. Y mi actividad G, que es comprar música, que también sale de la actividad D, que es la que está aquí abajo. Y acá ya tengo instanciadas las actividades E, F y G, que todas tenían como predecesoras a D. Ok. Y ahora mi actividad H, que ya es poner las mesitas. Entonces mi actividad H se está instanciando acá en el ¿qué sería? En el nodo 8, 9. Y ¿quién tiene de predecesoras? Tiene a F. Si se dan cuenta, F quedó aquí como en el aire, pero yo sé que en mi diagrama tiene como predecesora o es predecesora de H, entonces pues la finalizo en el nodo 8 en rojo. También G, que la finalizo en donde se instancia mi actividad H, por eso también está en rojo. Y la actividad E, que es así, esa sí se instanció directamente en H, por eso es que no está en rojo. Y la actividad H, que es con esa finalizamos las actividades principales para programar nuestra fiesta, ¿verdad? Que era el proyecto que estábamos revisando. ¿Cómo vamos a enumerar? Bueno, aquí la verdad no tenían por qué tener número los nodos, porque eso se hacía después, pero la forma de enumerar los nodos en un diagrama de red es, vamos a ir siempre al centro, y cuando tengamos, por ejemplo, en el nodo 5, cuando tenemos nodos arriba y abajo, nos vamos a ir arriba y después abajo. En el nodo 1 tenemos nodo abajo, arriba no teníamos, pero entonces por eso nos fuimos 1, 2 y de ahí hacia abajo. Entonces por eso es 1, 2, nos vamos para abajo, 3, 4, 5, arriba, 6, abajo, 7, 8, 9. Esa sería la forma de enumerar nuestros nodos. Ok. Ahora vamos a elaborar en cada actividad de nuestra diagrama red unos cuadritos, una cuadrícula de este tipo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estas abreviaturas FIP, que es fecha de inicio más próxima, FTP, fecha de terminación más próxima, FIL, fecha de inicio más lejana, y FTL, fecha de terminación más lejana. Ok, vamos a arrancar, pero antes pongámosle el tiempo a nuestras actividades. Mi actividad A tiene 3 días, mi actividad B tiene 5 días, mi actividad C tiene 4 días, mi actividad D tiene 4 días, mi actividad E tiene 6 días, mi actividad F tiene 2 días,
Mi actividad G tarda 4 días. Mi actividad H tarda 2 días. Entonces, en amarillo, vamos a ver, solo voy a repasar A3, B5, C4, D4, E6, F2, G4 y H2. Ok, ya le ingresamos el tiempo de duración a nuestras actividades. Entonces, en el siguiente punto vamos a arrancar. ¿Cuál es la fecha de inicio más próxima para la actividad A? Es 0, porque empiezo en 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la fecha de terminación más próxima? Es en 3 días. Y para mi actividad B, la fecha de inicio más próxima va a ser la fecha de terminación más próxima de mi actividad predecesora. En este caso es 3. Y la fecha de terminación más próxima va a ser la suma de fecha de inicio más próxima más la duración de esa actividad. Esa actividad vale 5 más 3, sería 8. Por ejemplo, para la actividad C, de inicio más próxima, 3, porque es la fecha de terminación más próxima de actividad A. Y la fecha de terminación más próxima sería la suma de la duración más la fecha de inicio. En este caso sería 7. Ok, entonces nos vamos a la actividad D. La actividad D la está alimentando dos fechas de inicio más próxima, que es B y C. Vamos a tomar la más alta. ¿Quién es la más alta? 8. La fecha de terminación más próxima sería 12, ¿verdad? Ok, entonces aquí voy a entrar a mi actividad E con una fecha de inicio más próxima de 12 y con una fecha de terminación de 18. Aquí voy a entrar con 12 porque D está alimentando a este flujo, ¿verdad? Más 2 son 14. G también entra con 12 y más su duración, 16. Acá en H tengo fecha de inicio más próxima a F, E y G con 14, 18 y 16. Voy a tomar la más alta, que es 18, más 2, 20. Ahora me voy a ir de regreso para encontrar la fecha de inicio más lejana y la fecha de terminación más lejana. Inge, disculpa si estás colocando los números, ya no estamos viendo a partir del 16 que colocaste, ya no vimos los demás. Señalas ahí. No me escuchan. No, sí te escuchamos. Yo te digo que a partir del 16 que señalaste para G, ya en H, si ya los escribiste, no los vemos aquí en pantalla. Ah, no. No. Ya llené H, no vieron H. Permanece vacía, sí, está como pegada, como dice Juan Joel. Ok. Qué raro. ¿No se ha quitado el freeze? No, todavía no. Ahorita veo y también lo suyo. Permítame un momentito, ¿sí? Gracias.
Ahora Marco, todavía no se ve. bien. Ahora sí. Gracias. ¿Ya se ve? Va. Ahora sí. Ahora sí. Entonces les Gracias. decía que, bueno, llenamos la... Va. Entonces les decía que llenamos la actividad F. Entramos con 12 a F porque finalizamos con 12 como fecha de inicio más próxima en D. Entonces D alimentó con 12 como fecha de inicio más próxima a F, a E y a G como fecha de inicio más próxima. Entonces, como fecha de terminación más próxima, hacemos la suma. 12 más 2, 14. 12 más 6, 18. Y 12 más 4, 16, ¿no? 12 más 4, 16. Ok, entonces para H tenemos, la está alimentando 3 fechas de inicio más próxima, que es 14, 18 y 16. Vamos a tomar la más alta, que es 18, más su duración sería 20. Ok, acá, como ahora tenemos que irnos de regreso, para encontrar la fecha de inicio más lejana y la fecha de terminación más lejana, vamos a iniciar con el 20, con el cual finalizamos, pero ahora nos vamos a ir restando. Entonces, 20 menos 2 de mi actividad sería 18. Con esa fecha de terminación más lejana, voy a alimentar a F, a E y a G. Entonces, como aquí traigo como fecha de terminación más lejana a 18, a 18 y a 18, porque esa fecha de terminación más lejana va a alimentar esas tres ¿qué? Actividades. Bueno, ahora hagamos la resta. 18 menos 6 sería 12. No, este no es 12, perdón. Es que es 18 menos 2, el 6 es el número de mi nodo, perdón. Entonces solo quiero ver si no me equivoqué. Aquí le resté 2 a 20, sí es 18, 18, 18, 18. Bueno, entonces tengo 18 menos 2. Disculpa, fíjate que estamos teniendo problemas. Ahora la pantalla está completamente negra, no estamos viendo nada de lo que estás presentando. Disculpa. Ah, ¿qué va? Me voy a desconectar mejor. Vamos a ver. Vamos a compartir otra vez, compartir pantalla. No, vamos a ver. ¿Sí logran ver ahí? No. 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 Ahora sí. Estás comenzando a... No tenemos la pantalla de Excel aún. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí, gracias. Va, ahí estamos. Va. Les decía yo que el 18, que es nuestra fecha de inicio, el 18 de H, que es la fecha de inicio más lejana, va a alimentar a nuestras actividades F, E y G, por eso pusimos el 18 aquí. Y ahora tenemos que hacer la resta de
de la fecha de terminación más lejana con la duración de la actividad. Entonces tenemos 18 menos 2, vamos a tener 16. 18 menos 6, vamos a tener 12. Y 18 menos 4, vamos a tener 14. Aquí para la actividad D, traigo 3 fil, que es la fecha de inicio más lejana. Entonces traigo un 16, traigo un 12 y traigo un 14. Cuando voy de regreso, voy a hacer lo contrario de que cuando vengo, aquí voy a agarrar el valor más bajo. Entonces el valor más bajo que traigo en F, E y en G es 12. Entonces voy a agarrar el más bajo. Entonces por eso es que alimenté de 12 a D. Y hago la resta. 12 menos 4 serían 8. Aquí D va a alimentar a B y a C. Entonces lo voy a hacer. Va a alimentar a B y a C. Y vamos a hacer la ruta. Aquí tenemos 8 menos 5, va a ser 3. Y aquí tenemos 8 menos 4, va a ser 4. Y A la está alimentando como fecha de inicio más lejana un 3 y un 4. Vamos a poner el más pequeño. 3 y 3 menos 3 va a ser 0. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a... Disculpa, Inge, disculpa con tanto ¿Sí? problema que han tenido. Diego tiene la duda ahí de cómo venir de vuelta para poder sacar la fecha de inicio más lejana y la terminación más lejana, por favor. Disculpa. Ok, empecemos en H si querés. En H, lo que hicimos en H, como con nuestro FTP, que es fecha de inicio más próxima, ahí solo bajamos el 20 como nuestro primer FTL, que es fecha de terminación más lejana. Y posteriormente lo que vamos a hacer es a ese FTL que está en la fórmula, ¿verdad? Fecha de terminación más lejana. El siguiente, nuestra fecha de inicio más lejana va a ser una resta. 20 menos 2, 18. Y ese 18 se convierte en la fecha de inicio más lejana. Ese 18 va a alimentar el FTL de F, de E y de G. Por eso es que tenemos aquí un 18 como nuestro FTL para estas tres actividades, que fue el dato que sacamos acá. Después ese 18 lo vamos a restar con 2, lo vamos a restar con 6 en cada actividad y lo vamos a restar con 4. Por eso es que la resta de 18 menos 2, en este caso fue 16. Y para E, 18 menos 6 nos quedó 12. Y para G, 18 menos 4 nos quedó 14. Para D, lo estaba alimentando 3 fil distintos, 16, 12 y 14. Vamos a agarrar el más pequeño cuando venimos de regreso. ¿Quién es el más pequeño? Es el 12, por eso fue que pusimos el 12 acá. 12 menos 4, 8. Este 8 va a alimentar a B y va a alimentar a C. Y ahí hacemos las restas. 8 menos 5, 3. 8 menos 4, 4. Y a la va a alimentar 2 fil, que es el 3 y el 4. Agarramos el más pequeño, ponemos 3 y 3 menos 3 es 0. Así sería. ¿Cómo hacemos la lectura? Vamos a hacer una resta para encontrar la ruta crítica. Vamos a restar nuestro FTL menos nuestro FTP. Y ese va a ser el valor de holgura que tenemos de la actividad. Entonces, lo voy a poner en verde porque eso va a ser como que la ruta crítica. Lo que está en verde va a ser la ruta crítica.
Ok, ya le pusimos un verde a todas las actividades. Bueno, entonces, restemos FTL menos FTP. 20 menos 20, 0. 18 menos 14, 4. 18 menos 18, 0. 18 menos 16, 2. 12 menos 12, 0. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 0. Y 3 menos 3, 0. ¿Y cuál es el concepto de la ruta crítica? La ruta crítica es aquellas actividades críticas, valga la redundancia, las cuales no pueden atrasarse por ningún motivo. Entonces, como no se pueden atrasar, significa que tienen holgura 0. Porque donde sí tengo holgura, entonces ahí puedo relajarme un poquito o puedo quitar recursos porque no tengo holgura. Entonces, la ruta crítica para finalizar mi proyecto sería iniciando en A, no me puedo ir a C porque ahí sí tengo holgura. Entonces, de A a B, de B a D, de D a E y de E a H, porque esas son mis holguras 0. Entonces lo voy a poner acá. De A a B, de B a D de dedo, de D de dedo a E y de E a H. Entonces yo podría decir que la ruta crítica para este proyecto es A, B, D, E y H. Con eso yo logro armar mi fiesta. No. Esa es mi ruta crítica para armar mi fiesta. ¿Por qué mi ruta crítica? Porque en esas actividades yo no puedo fallar porque tengo el tiempo 0 holgura. ¿Qué quiere decir? Que si se me atrasa la marimba una semana, ya se paseó en mí. O si la comida no está a tiempo, a tal fecha, qué sé yo. O sea, ¿me entienden? Esas actividades tienen holgura 0 y no pueden atrasarse por ninguna razón. Así sería este tema. No sé si alguien tiene alguna dudita para comentarlo. Mucho show, ¿eh? Ok, entonces yo les voy a subir esta información. Si se dan cuenta, el tema es identificar las actividades y generar sus tiempos. Posteriormente vamos a diseñar nuestro diagrama de red. Vamos a llenarlos con nuestras fechas de inicio, terminación próxima, fecha de inicio más lejana, fecha de terminación más lejana, para alimentar de información a estos procesos para posteriormente generar la ruta crítica. Obviamente, hoy en día, ¿cómo se hace esto? Con Microsoft Project, con Tarara, con un montón de herramientas, ¿verdad? Pero es importante que lo podamos hacer así, que tengamos el concepto de cómo nace todos esos conceptos. Y para la tarea, para la próxima semana, es esta hoja de trabajo. Yo la voy a estar publicando, pero igual por si le quieren tomar una foto para empezar a adelantar, pues ahí se las presento. ¿Y qué? ¿Se quedó pegada? Va. Y que solo para que les recordes que la próxima semana ya estamos en segundo parcial. Sí, es correcto, estimados. En la medida de lo posible, si pueden repasar los temas que estuvimos viendo para sentar base para resolver su examen, ¿verdad? Por temas de... ahorita les comento esto. Me parece que este examen que voy a dejar, este examen de 20 puntos, voy a enviar un archivo en Word. No voy a hacer preguntas como lo hicimos en el examen de 10 puntos.
Entonces voy a enviarles, o sea, el examen lo voy a publicar. Cada quien va a descargar su archivito. Va a tener no sé si son 3 o 4 días que da la universidad, no recuerdo bien. Pero obviamente la carga de Aquí trabajo me tiene va a puesto ser... que el 19 al 21, Inge. No estoy seguro. Gracias, Inge, gracias. Entonces, lo único que les quiero decir es que va a ser un archivo para todos. Por favor, no se den copia. Si logro cachar a archivos iguales, les pongo 0 a ambos. Tal vez no va a ser tan difícil, pero obviamente es una carga de trabajo considerable, tomando en cuenta que tienen todo para resolver su examen, tiempo, consultas en internet y lo que ustedes quieran. Es porque si lo van a resolver, si es del 19 al 21, si lo van a resolver el 21 tipo 8 de la noche, entonces se les va a complicar. Entonces, igual vamos a hablar el otro sábado de ello, pero aquí les dejo su hojita de trabajo y en la medida de lo posible repasen para su examen del próximo sábado. Entonces, ¿Esta hoja para cuándo es, perdón? esta hoja la vamos a dejar para se va a cerrar la actividad. ¿Qué decía Esther? No leí. Para la otra semana. Se va a cerrar el domingo a medianoche. ¿Cómo les parece? Está suficiente. Pero vamos a pasar estudiando. Sí, ingeniero, y aparte que el próximo fin de semana nos toca exámenes el primero. Sí, ingeniero. Va, lo vamos a evaluar. pero sí, pero chambéenle también. Y ahí vemos cómo le damos un poquito más de tiempo. Va, y esto va a ser ya en grupo, ¿ah? Marco, ya tienes los grupos, dependiendo si Marco ya tiene los Fíjate, grupos, sí. Fíjate Nos que ya vamos a solo individual. tengo, Inge, ya solo me falta 8 personas que no tienen grupos. Ya tengo formados un total de 4 grupos. Hace falta 8 personas que se reúnan o que se junten en los 2 grupos que harían falta, de 4 cada uno. Va, como tú eso lo estás liderando tú, Marco, te lo dejo a tu